con 2 hijas, va y me dice, es que es una gana ya porque ese hombre anda dejado sin trabajo, a ver cómo va a criar a su familia. Digo, ¿cómo? ¿Tú consideras teniendo 2 hijas que ese hombre es preferente que mantenga a su familia y que pueda hacer lo que le dé la gana? Que si tú no quieres que te besen a tu hija, que la besen, que si no quieres que le cojan el culo, no se lo cojan, pero... Bueno, de eso hace cuando están todavía en juicio. Pues hoy día, hace poco, acabo de ver, bueno, mejor dicho, oír un grupito de gente y escucharlo. Es que esa mujer, refiriéndose a Irene Montero, porque es la que la culpan de esa ley, es que esa mujer ha hecho mucho daño a muchísima gente. ¿Cómo le cambias tú la mentalidad en 2024 con respecto a eso? Porque si la misma madre piensa que es una canallada que ese hombre se quede sin trabajo, es que no le importa que toquen a su hija, ¿no? En mi opinión. Que si su hija no quiere que la toquen, no la violen, que no tenga relaciones, pues como eso hay así de mujeres. Entonces, ¿dónde entras tú en ese tema? Bueno, la verdad es que es muy difícil con una persona que es negacionista el entrar. Quizás yo me encuentro a muchas personas así. Yo normalmente lo que digo es, la verdad es que te comprendo, digamos, y es más, nosotras estamos preparadas socialmente para defender a nuestros hombres, a los hombres de nuestro entorno. Forma parte de nuestro proceso de socialización. Los hombres tienen alianzas masculinas que la cultura machista les enseña desde la infancia a tener alianzas masculinas. A nosotros no nos enseñan a tener alianzas femeninas, nos enseñan a proteger a nuestros hombres, ¿vale? Eso entiendo que es una reacción muy frecuente, ¿no? Con eso tenemos que convivir. Ese es mi día a día, de los juzgados, de fiscalía, en todos lados, ¿no? Claro, hay que buscar el resquicio, bueno, pues entendiendo que tú no quieras que ese hombre viva una injusticia, tampoco querrás que viva una injusticia a ella, ¿no? Pues entonces tenemos que potenciar a los juzgados para que hagan un trabajo en profundidad. Y una vez que se hace un trabajo en profundidad, cuando hay un trabajo en profundidad, no hay injusticia. Las feministas no queremos ninguna injusticia para un hombre. Queremos justicia e igualdad. Te voy a decir una cosa súper básica. La justicia y la igualdad son imprescindibles para la salud. Tenemos los centros sanitarios llenos de mujeres con ansiedad, con depresión, con fibromialgia, con dolor crónico, que es fruto de vivir con injusticia y con falta de igualdad. Eso lo tenemos. Entonces yo creo que hay que decirle, vamos a profundizar, y profundizando no habrá injusticia con nadie, ¿no? Es lo que yo... Y también, como bien estás diciendo tú, es que las mujeres estamos criadas desde pequeñas en el arrope al hombre. Yo soy la mujer, yo soy la que tengo que, yo soy madre, yo tengo que. Entonces, también es un trabajo tener, hacerle ver a las generaciones futuras que no son porque tú seas mujer no tienes que. Igual que el hombre, porque sea hombre tiene que. No tiene que abastecer a la familia, porque para eso está la mujer y el hombre. La mujer no tiene que proteger a la familia y proteger la gallina clueca, porque para eso también está el hombre, para que sea un trabajo común. Yo creo que es una base también muy fundamental, que no nos creamos que por ser mujer tenemos que. Yo también creo... La educación, sí, la prevención... Sí. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que yo he aprendido mucho dando formación en la universidad es que el hecho de que pensemos en la violencia de género normalmente como violencia de género en la pareja, pues hace que la gente piense que esto es un problema que sufren un grupo de mujeres respecto de un grupo de hombres. Entonces, la perspectiva cambia si tú le preguntas a las mujeres. Por ejemplo, si yo preguntara ahora, ¿a alguna de vosotras se ha librado de que la persiga un tío por la calle, de que un tío le pegue la polla en el culo en el autobús, de que le toquen las tetas? ¿Alguna se ha librado? No. Ninguna. Entonces, todas somos víctimas de violencia de género. Entonces, a partir de identificarnos todas y cada una como víctimas de violencia de género, a lo mejor es más fácil que ya empaticemos un poquito más con las demás, pero cuando solamente pensamos en violencia de género como algo que pasa en el contexto de la familia, ¿qué es lo que quieren? del contexto de la pareja, pues claro, ahí no vemos la dimensión del problema y nos es mucho más difícil porque es como un grupo de hombres que hace daño a un grupo de mujeres. Bueno, ¿verdad? El mismo hombre puede hacer daño a 4, a 5, a 6 mujeres, eso para empezar, que suelen ser delincuentes en serie.
que uno tapa mucho, no es una cosa así, pero es que estamos, que fuera de ese ámbito tenemos también una violencia. Eso también a mí me suele servir mucho. También luego le pregunto a los hombres, normalmente pasa como aquí, ¿no? Que mayoritariamente somos mujeres y luego hay unos cuantos hombres. Que, hombre, muchas gracias por estar aquí. A ver si os traéis amigos también, ¿no? Porque tenemos dos opciones. O vienen más amigos vuestros o os tenemos que clonar. Y todavía la clonación... Efectivamente, todavía, no les echo la bronca, por eso digo, los vamos a tener que clonar porque son los que tenemos. Pero también cuando tú les dices, bueno, ¿tú has tenido esta experiencia de ir por la calle y que te persiga una mujer diciéndote la voy a meter hasta el fondo? Porque las mujeres podemos meter también cosas hasta el fondo, ¿eh? Podemos. Las mujeres podemos ir entre 3 y 4 y hacer barbaridades. Oye, pero no nos ha dado por ahí. Y yo lo veo bien, ¿eh? Que no nos haya dado. Y normalmente Dios te dice, no, yo la verdad es que no sé lo que es salir por la calle y sentirme en peligro respecto a las mujeres. Es que eso es muy importante. Y escuchar de una mujer, sí, no con cierta edad, una mujer que diga, no, es que los hombres como son hombres... Que no piensan, claro que piensan, ¿no? No, es que piensan como que no tienen que pensar. Es que en su proceso de socialización se les está orientando a portarse así. ¿Sabéis lo que es el juego de la galleta? Esto lo he aprendido yo también en esta formación a gente joven. Pues el juego de la galleta consiste en un grupo de chicos, normalmente lo hacen en el instituto, que se jalean para masturbarse en colectivo y eyacular sobre una galleta. Y el último en eyacular se tiene que comer la galleta. Pero es que si no lo hacen, ojo que si no lo hacen, reciben insultos. Incluso a veces se les pega, se les acosa. Los hombres muchas veces son presionados para que tengan conductas de sexualidad unida a la agresividad, unida a la humillación. O sea, ellos también pasan un proceso de socialización muy malo y hay que ayudarles a liberarse de ese proceso de socialización. En fin, que hay muchas cosas que son importantes que tengamos. Bueno, si queréis os cuento más. Yo tengo una preguntita, sí, dime. Amparo. Porque estamos hablando del 2004. Yo, o sea, antes del 2004. Antes del 2004. Reconozco que a mí me han llegado experiencias, ¿vale? El tema profesional jurista ha avanzado en materia de concienciación con respecto a los jueces de la violencia de género, tanto jueces, fiscales, ellos han tomado concienciación de lo que es la violencia de género, ¿están formados en ello? No. La respuesta rápida, no. Ahora, pues esto tiene muchos matices, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un caso que llevé a caballo. O sea, que empiezo antes de la ley del 2004 y termina justo en el 2004 y que salió una sentencia muy buena porque conseguimos en un caso de tentativa de homicidio que además se condenase por violencia habitual psicológica con una definición muy exhaustiva de lo que es violencia psicológica. Nuestro Código Penal no define lo que es la violencia psicológica. Hay otros códigos penales en otros países que se hace una definición no cerrada, sino una definición descriptiva. Eso a mí me parece que es un fallo muy grande, porque hace que la interpretación sea muy variopinta, muy abierta, y en esa interpretación hay muchos problemas. Y esta sentencia fue pionera porque recogió muchísimas cosas, pero en este caso yo me encuentro con que la víctima está sufriendo maltrato durante un montón de años psicológico, pero nunca ha sido agredida físicamente, y un día le da una paliza casi mortal, ¿no? Entonces tenemos el procedimiento judicial, y una cosa que pasa muy frecuente es que durante el procedimiento judicial, pues los abogados o abogadas que defendemos a las víctimas, pues recibimos presiones, amenazas, este tipo de detalles, ¿no? Bueno, pues en este caso, en el que yo estaba luchando porque hubiera una prisión preventiva, que conseguí una larga prisión preventiva, porque ese es un reto, a ver si conseguimos meter en prisión. Menos pulserita y más prisión preventiva, por favor, un eslogan rápido, ¿vale? Que cuando una persona varias veces asalta un chalet en Mairena del Aljarafe, no le ponen una pulserita para que no se acerque a los chalets, lo meten en prisión preventiva una temporada.
vamos a meter en prisión preventiva una temporada a este tipo de delincuentes. Seamos capaces de verlos como delincuentes, ¿no? Que ese es el gran problema, que no los vemos como delincuentes. Bueno, pues en este caso yo conseguí el ingreso en prisión, conseguí que cuando salió de la prisión preventiva no pudiera entrar en su localidad, no solamente la medida de alejamiento, sino no poder entrar en la localidad, pero eso levantaban pollas, porque era como que yo tenía un lobby. Yo decía, hombre, yo lobby no, yo soy muy loba, pero lobby no tengo. Entonces era que tiene un lobby escrito jurídico, el lobby, no sé cuánto, y yo miraba para todos lados y decía, pues, ¿dónde está? Digo, ¿dónde está el lobby? Digo, porque debe ser súper invisible, ¿no? Bueno, pues este hombre, imaginaos, ¿no? El odio que me tenía. En aquella época ni había biogen, ni había policía custodio, ni había nada. Entonces, allí que me voy yo, que digo, mire usted, que vamos a tener el juicio penal y estamos esta muertecita de miedo, vamos a pedir protección policial. Bueno, para conseguir protección policial, a mí me miraban con cara de loca. Ahora no es así. Ahora tú pides protección policial y la protección policial se consigue. En aquel momento te decían, está de más de tener un lobby, está loca. ¿Sabes? Te dicen, bueno, ¿para qué vamos? Y tú, no, mire usted, es que yo, una persona que he hecho tal y cual, quiero ir para allá con protección policial, ¿no? Y además la protección policial, hay una característica en mi personalidad que la tengo desde la adolescencia hasta ahora. No lo he dicho, pero lo voy a decir, a lo mejor ya lo estáis imaginando. Y es que no tengo mucho respeto a la autoridad, digamos, de cargo. Yo más bien a la autoridad ética. Ahí respeto muchísimo. Una persona que se rija por virtudes, yo lo valoro mucho, pero ya puede ser el gran capitán de lo que sea, que a mí me importa tres pepinos. Entonces yo, con toda mi osadía, no solamente pedí protección policial, sino además dije cómo creía yo que tenía que ser la protección policial. Entonces yo dije, mire usted, yo propongo que por un lado haya acompañamiento policial a él y por otro lado a ella. Y que vengan a la casa de ella, donde esté yo, y yo vaya con ella a tal sitio. Y que además, porque era en un pueblo, se prevea en el juzgado ahora estoy hablando del tema civil. Por un lado estaba en el penal, y en el penal, me he adelantado, en el penal él, además, con toda agresividad contra mí, así, la culpa es de esta letrada, así el tío, acercándose a mí, todo eso, ¿no? Y ahora, a continuación, un mes más tarde tenemos el juicio civil y yo vuelvo a pedir la protección, y además, como era en un juzgado pequeño, que ya no era en la audiencia, pues yo digo, mire usted, el juzgado para nosotros, porque tiene que haber una sala donde yo esté con esta señora y otra donde esté él y que no coincidamos. Bueno, pues sonó la flauta y me lo dieron todo. O sea, entonces esta señora tuvo su policía que la acompañó, que fue en el coche policial, yo también. Él estuvo todo el tiempo con la policía. Ahora yo le puse la guinda. ¿Cómo le puse yo la guinda? Pues como soy tan despistada, en un momento dado yo salgo de la sala donde estoy con la señora para preguntar si falta mucho y veo al hijo de mi clienta, uno de los hijos, hablando con un hombre que me creo yo que es el tío, y cojo, salgo de donde tengo ya la policía que nos está custodiando, avanzo hacia el tío, le doy 2 besos, me presento como la abogada de su mujer, el hombre así. El otro, el que estaba al lado blanco, y yo dije, cate, que la estoy cagando. Y ahora la policía se me acerca y me dice, letrada, y digo, ay, le había dado 2 besos al agresor. Esa soy yo. O sea que si nos vemos por la calle y no saludo, de verdad, no es que sea muy altiva, es que tengo un tirito dado y no reconozco a nadie. O sea, aquí tenéis la prueba evidente. Bueno, pues pongo otro ejemplo. En este caso, después del procedimiento de divorcio tenemos la liquidación. Ya ha salido la ley orgánica del 2004. Sí. Y aún así, cuando hay que liquidar, tenían 2 inmuebles, uno pegado al otro. Bueno, pues no llegamos a un acuerdo e interviene un contador partidor. Y el contador partidor dice que un inmueble se le quede uno y otro inmueble se lo quede el otro. Fijaos. Efectivamente, pero como nosotras, pero es que tenían finca también y nosotros nos negábamos a eso. Entonces dice, oye, este hombre tiene ese derecho, o sea, la perspectiva de género ni se aplicaba ni se la esperaba.
sea, que la perspectiva de qué, eso que era. que- Al contrario, éramos nosotras unas personas que estábamos dilapidando los derechos de este hombre, porque, hombre, total, que lo hubiera intentado asesinar tampoco es para ponerse así, ¿no? Bueno, afortunadamente me dieron la razón, pero imaginaos lo que había en esa época, o sea, atrocidades de ese tipo, yo creo que ahora mismo tan vastas no hay, no suele haber, ¿vale? Ahora está más camuflada, en efecto, pero no tenemos esa cosa tan vasta de que llega que se quedó yo tan pancho, o sea, cada uno y a huir. No se hizo así, se hizo de otra manera. No sé si queréis comentar algo. Amparo, yo pienso que tendría que haber mucha Amparo como tú, porque habrá mucha gente preparada, pero no luchadora. Es como nosotros, todos estamos concienciadas que estamos aquí, pero no sabemos trabajar. Y si trabajáramos seríamos como tú, si éramos preparados. Entonces yo pienso que hace falta concienciar más a las personas que están metidas en cosas que pueden hacer por las personas. Porque yo, por ejemplo, desde mi nivel correntita, pues me tropiezo con mucho maltrato. Bueno, siempre estoy luchando, que si el hombre, que si, ¿cómo se llama eso? Psicológicamente, digo, no, pero no vamos matando ni a niños, ni violando, ni... Total, y de la manera que puedo. Una prima mía también intenta matar hace un año y pico, con mi edad, pero matarla. Entonces, pues, ella sale para afuera, se mete, llama a sus hijas, hacía bien como si nada, y yo no podía dormir. Entonces, y es una abogada, una de las hijas. Cojo yo, llamo a una de las fillas, y mira, que lo de tu madre es muy grave, que la ha intentado asesinar, solamente que ella ha podido levantar el brazo, estaba sentada, se ha podido defender, salir corriendo. Entonces ya hablaron con el padre, lo llevaron médicos de cabecera, la han apuntado para que se distraiga. No, mi prima sigue en peligro. Yo ya ahí no puedo hacer nada, porque tiene 2 hijas. Ella no se quiere, es verdad que no se quiere psicología, no se quiere meter, porque no tiene más que un sueldo, que eso también es lo económico para nosotros también con un maltrato psicológico por curso de no tener recursos. ¿A dónde va? Ahí es que se va a meterte con las tías y quiero vivir tu piso. Bueno, voy a referir que personas así concienciadas es lo que hace falta. Porque es que es verdad que yo escucho muchos casos que la justicia no actúa cuando debe, porque si hay un crimen hasta en la tele, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo ve todo el mundo. Y cuando una mujer que no se entera, no nos enteramos casi. Ahora últimamente parece que nos estamos acostumbrando. Yo ayer fui a los sindicatos, bueno, otra cosa que hubo, y resulta que son 38, yo creí que también iba menos. O sea, que yo que estoy muy metida en estas cosas de lucha desde hace 40 años, porque es verdad, yo tengo ya 82, y lo sobre el maltrato, siempre he ido a la universidad, a charlas, tengo poesía escrita de maltrato, pero claro, desde mi nivel no hago mucho. Pero me voy a referir que eso sigue y sigue. Está arreglada la cosa, pero por desgracia no, porque en lo económico, en muchas cosas, hace falta personas como tú. Bueno, muchas gracias y personas como tú, porque Sí, no es hace- verdad que no puedas hacer muchas cosas, estoy segura de que las haces. Sí, Estoy hace segura. mucho porque ella, lo mismo que habla, te había dicho a ti, a todas las que nos pillan nos dicen muy, nos come poco en ese sentido. Además, de- fijaos, una de las cosas más De luchar y importantes luchar. es que la víctima no quede aislada. A lo mejor no se atreve a denunciar ahora, pero puede hacerlo dentro de 5 años, o de 10, o de 20, que no consiga el agresor aislarla. Entonces, el trabajo que podemos hacer a flor de piel con esa víctima es fundamental. Retomando lo que dice que hace falta personas concienciadas, sí, pero no solo eso. Mirad, yo soy una persona que defiendo lo público. Estoy a favor de pagar impuestos. Por más que se me conciencie a mí, yo sería muy mala, pero muy mala abogada fiscalista. Sería malísima, por más que me concienciara. No. Quiero decir, no todo lo resuelve el estar concienciado o el estar sensibilizado. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Que hemos creado servicios especializados que tienen de especializado el nombre. Acabar con la violencia de género es más difícil que ir a la luna. Entonces deberíamos de seleccionar a las personas, no solamente por si están concienciadas o no, que ni siquiera hacemos eso. Ahora simplemente creamos un servicio, las metemos y ya luego se vayan concienciando. No. Yo creo que deberíamos de pasar test psicológicos, entrevistas psicológicas y ver si somos personas con recursos personales, porque no todo el mundo sabe para esto, Claro. sirve para esto. Claro. Tenemos recursos personales para que se nos estudie, para estudiar, para que se nos forme, para sensibilizarnos.
Y eso no lo estamos haciendo. Tenemos jueces y juezas que deberían de estar trabajando en derecho administrativo o derecho mercantil y podrían hacer un gran trabajo y están en violencia de género o en el juzgado de lo penal. Pues eso es lo que yo digo. Tenemos médicas y médicos forenses que a lo mejor son medio Asperger, con todo los respeto hacia las personas Asperger, pero no se caracterizan por la empatía ni por la capacidad de interpretar el lenguaje corporal de la otra persona. Y las tenemos trabajando ahí. Tenemos abogadas y abogadas a lo mejor en los turnos de violencia de género que son maltratadores. No puede ser eso. Eso ya no es solo concienciación. Hay algo previo que no estamos haciendo. Y ese es un fallo muy grande. Y eso sí que creo que habría que corregirlo a nivel legislativo. Decir, vamos a ver, vamos a organizar la administración de otra manera. Vamos a hacer que los servicios especializados estén con personas que tengan determinadas capacidades. Que no todo el mundo sirve para lo mismo. Ponerme a mí a hacer una declaración de la renta complicadita y yo la monto. O sea, por más que esté concienciada con el pago de los impuestos. Porque no estoy dotada para eso, porque no tengo interés, porque no se me da especialmente bien. Entonces cada uno, yo creo que lo peor que le puede pasar muchas veces a una persona es estar en un puesto en el que en realidad no puede desarrollarse bien y no puede desarrollar bien un trabajo. Y hay muchísima gente que es una pena por su propia vida y desde luego es una pena por lo que están generando a su alrededor. Deberían de estar en otros sitios. Pero muchísimas personas. Pero mira, al hilo, Amparo, nosotros desde el ayuntamiento, desde lo público, nosotros conseguimos con Juan Espada 8 centros de integración de la mujer, 8 CIAM, que están compuestos por 4 que estaban compuestos por 4 especialistas técnicos. Dícese, asesor jurídico, tú lo sabes muy bien, trabajadora social, psicóloga y abogada, ¿vale? Asesora jurídica. Yo tengo un poquito de experiencia con los centros. Y entonces lo que yo quería deciros, qué tan importante es en este caso la política, el instrumento, valernos de un instrumento para poder cuidar de las mujeres. Lo triste de todo esto que con este nuevo mandato, con este nuevo gobierno, han totalmente desmantelado. Esos 8 CIAM no son profesionales técnicos. Es que hay que... Porque para ser asesora jurídica... He pasado yo por el centro este de Alcosa, sí. Y maravilloso, sí, pero no hay ahí una especialidad. No la hay. No la hay. Es que la han desmantelado y es lo más triste, o sea, que... Y te hablo de la psicóloga, ¿eh? Que es cierto lo que tú estás diciendo, pero claro, llevarlo a todos los sectores, tanto el jurista como centros de integración de la mujer, que tienen que estar integrados por personas especialistas, técnicos. Sí, pero yo lo que quiero decir es que la especialidad no es solo lo que sepas, sino también la capacidad que tú tienes, la capacidad previa, y eso no se ha hecho nunca. A nadie le han y esto es una cosa extremadamente, esto es una cosa, pero es que además deberíamos de ser evaluados periódicamente, porque puede suceder que en un momento dado tú, por lo que sea, por circunstancias de tu vida, estés quemado o estás sobrepasado y tengas que darte un respiro, ¿sabes? Porque tampoco se cuida, efectivamente. Entonces, eso yo veo que es un fallo muy gordo en una materia que tiene una relevancia y una complejidad tan grande, porque esto es muy, muy complicado. Valorar la credibilidad de una persona cuando está hablando es en extremo complicado. Pero mira, Amparo, te interrumpo porque a nivel de lo que estás comentando con el tema de la formación especializada y además también el test personal de actitud y de reconocer si esa persona tiene, o va a poder desarrollar los recursos. Me acuerdo que tuvimos una charla hace poco en el colegio de la abogacía de Sevilla y vino la directora del IML, del Instituto de Medicina Legal, ¿vale? De ella dependen todos los forenses y todas las forenses que hacen estos informes que comenta Amparo y que estaba preocupada. Pero es que, claro, tienen tal saturación de asuntos y tienen tan poco personal que ahora la técnica que están utilizando es la subcontratación. O sea, sacan a licitación
la atención, o sea, los informes, la contratación de personal de forenses para hacer intervención y para elaborar informes. Y ahí se les escapa, o sea, lo poco que hay mucho personal, o sea, en el IML hay forenses maravillosos y que tratan con mucha delicadeza, con mucha cercanía a las víctimas de agresiones, de violencia y tal. Pero lo poquito que hay y que estaba empezando a contaminar al resto y que ya casi nadie hacía cosas muy raras en los informes, que por supuesto siempre los hay en todos lados, se lo han cargado. Entonces fue una demanda que presentamos de, por favor, o sea, el personal que se contrate, que se saque a licitación, vamos a exigirle que tengan formación en género, que sepan lo que es la perspectiva de género, que la sepan aplicar a su día a día y que no... Bueno, las unidades de valoración integral las crea ya, vamos a entrar ya en la ley del 2004, la crea en una disposición adicional, es decir, no en el cuerpo de la ley, sino así como colada, la cuela la ley del 2004. Y la cuela sin decir realmente que su función va a ser evaluar a las víctimas, sino que hará protocolos. Y ahora, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla haciendo que evalúen a las víctimas y a los presuntos agresores, tanto en los procedimientos penales como en los civiles, porque la ley pretende que en los procedimientos civiles de familia no se pueda obviar la posible existencia de maltrato. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Y la ley no dice cómo se van a estructurar esas UBIC y que las unidades de valoración integral de violencia de género que pertenecen al Instituto de Medicina Legal. Pero ¿cómo lo organizan? Para que haya una jerarquía. Oye, porque es que claro, estamos en el patriarcado y sin jerarquía no podemos vivir. Entonces, hombre, en el patriarcado, entre trabajador social o trabajadora social, psicóloga y psicólogo y médico o médica, ¿quién va a estar por arriba? Hombre, pues el médico o la médica. Da igual que la mayoría de las víctimas tengan síntomas psicológicos, da lo mismo. Es raro la víctima que no tenga un síntoma psicológico. Por encima de todo, la médica forense. Mira, eso ya es para decir, perdona, te has equivocado. Porque habrá situaciones en las que quien tiene que intervenir primero es la médica forense. ¿Por qué? O el médico forense. Porque hay una lesión física en ese momento, pero en la mayoría no. Bueno, pues están poniendo a entrevistar a las víctimas desde el primer día a una médica forense o un médico forense. Para mí es un gran error, porque este tipo de entrevista tienes que saber mucho de psicología y de acogida a las víctimas. Entonces, me parece muy bien que hayan ido aprendiendo, pero mientras van aprendiendo, hay mujeres que están siendo tratadas de manera incorrecta. Pero es que yo sé por una de las médicas forenses que participó en el primer equipo, y en la primera reunión que tuvieron con el que entonces dirigía el IML, se les dijo, el objetivo de la UBIC es poner en evidencia que la mayoría de las denuncias son falsas, porque el 99,9% de las denuncias son falsas. Es decir, no iban a buscar indicadores de maltrato, sino iban a buscar indicadores de no maltrato. Bueno, esto es tremendo. Yo quiero destacar una cosa, que hay muchísimos casos en los que hay maltrato, pero no se denuncia. Por tanto, no interviene la unidad de valoración integral, sino que en los procedimientos en los que hay menores por medio, por temas de familia, lo que interviene es el equipo psicosocial. Y ahora voy a contar una experiencia con el equipo psicosocial. En un caso en el que, fijaos, también es un caso después del 2004, porque es un caso que terminé, pues creo que justo antes, en el 2019, y el caso es el siguiente, fijaos. Una mujer denuncia que su hija, estando en el coche, pues mientras la trasladaba a su hermana y tal, y ella en el coche se pone a tocarse los genitales y cuenta que su padre le toca los genitales mientras es su padre y hace los gestos de tal. Entonces se descompone y van a presentar una denuncia. Esta mujer, además, sabía que su marido había sido denunciado por exhibicionismo y masturbarse delante de menores y de adultos. Y entonces se inicia un procedimiento penal. A su vez, en el procedimiento de familia le otorgan un régimen de visita supervisado por la abuela, sin más. Entonces, la niña sigue diciendo que está sin la abuela y que el padre le sigue haciendo eso. Entonces, a mí me contratan cuando ya
digamos, está en curso el procedimiento penal y ya tiene un régimen de visita. Y yo muevo Roma con Santiago para que se vuelva a suspender el régimen de visita, pero a lo que iba, no os voy a contar cómo se discurrió todo. Cuando llega el momento del procedimiento penal, tenemos un informe del equipo psicosocial en el que ha intervenido un psicólogo que era, en mi opinión, el mejor psicólogo